En junio de 2016, UGT y comisiones obreras presentamos en el Congreso una ILP de prestación de ingresos mínimos que aportaría una renta mínima de 426 euros, similar a otras prestaciones asistenciales de las que ya se beneficiarán 2.400.000 personas con escasos recursos económicos, de los que un 62% son mujeres, un 20% son jóvenes y la mitad mayores de 45 años. Pasados 3 años, una minoría de diputados la están bloqueando en el Parlamento, aplazando una y otra vez el plazo para la presentación de enmiendas. ¿Cuál es el posicionamiento de UGT ante esta situación? La siguiente pregunta. Algunos partidos políticos europeos piden pactar un salario mínimo interprofesional, un estatuto de los trabajadores y un marco laboral conjunto. ¿UGT considera acertada esta propuesta? Nuestro secretario general ha manifestado públicamente, en otras ocasiones y con anterioridad, que si no se llega a un acuerdo sobre la derogación de las leyes laborales del 2011, 2012 y la de las pensiones del 2013, UGT no se sentará a pactar un nuevo estatuto de los trabajadores, porque esto sería un timo y un engaño. ¿Hay consenso en UGT para ser firme esta posición? Yolanda. Siguiente pregunta. ¿Qué piensa hacer la UGT con la reforma laboral y con las pensiones? Y la última pregunta es, ya que en el artículo 13.4, capítulo 5 de nuestra normativa interna se dice textualmente: en los órganos de toma de decisiones del sindicato se garantizará, dentro de lo posible, una presencia mínima del 10% de jóvenes. La pregunta es, ¿cómo se va a comprometer nuestra organización a garantizar que en el próximo Congreso Confederal un 10% de los delegados y delegadas sean jóvenes con voz y voto? Y para responder a todo esto, como hemos anunciado, la vicesecretaria general de la Unión General de Trabajadores, Cristina Antoñanzas. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, bienvenidos y bienvenidas a Valladolid y sobre todo a los compañeros y compañeras que habéis tenido, miro hacia este lado, los problemas para llegar y que habéis estado parados bastante tiempo en las vías del tren. Así que, por favor, todo el pabellón, compañeros y compañeras que han madrugado mucho esta mañana, de Andalucía, de Cataluña, de Madrid. Las 3 compañeras han hecho preguntas en las que algunas de ellas, Pepe en su intervención ya las ha respondido, pero bueno, aún así yo también os diré alguna de las cuestiones. Empezamos por la ILP. La ILP, todos sabéis, y todos y muchas y muchos de los que estamos aquí, estuvimos recogiendo firmas. Firmamos y la presentamos en el Parlamento el año 2016. ¿Pero qué ha ocurrido? Pues que lamentablemente desde el año 2016 hemos tenido un bloqueo parlamentario y la propia mesa, hasta en 16 ocasiones, ha bloqueado nuestra ILP. Una ILP que, como se enunciaba en la pregunta, era para que al menos miles y millones de personas en nuestro país tuvieran una renta de ingresos mínimos. Una ILP que también lo que pretendía era armonizar las distintas rentas que existen en las distintas comunidades autónomas, ya que cada comunidad autónoma ha ido haciendo un poco leyes según ha considerado. Por lo tanto, desde la Unión General de Trabajadores vamos a seguir reivindicando que esta ILP, que sigue viva en estos momentos en la mesa del Parlamento y se tomó en consideración, siga sus trámites y, con enmiendas o como los partidos políticos o los grupos parlamentarios quieran, salga adelante. Porque entendemos que es fundamental que, aunque es muy poco dinero, sus 426 euros, pero entendemos que al menos esa renta tiene que existir para todos los trabajadores y trabajadoras, y hay que denominarlos así, trabajadores y trabajadoras que no tienen empleo o en estos momentos no tienen esa capacidad o esa posibilidad de trabajar. Otra cuestión que han preguntado es
la presencia de jóvenes en nuestro próximo congreso. Todas y todos sabéis que hace más de un año se conformó RUGE. RUGE es nuestra asociación juvenil a nivel estatal. Pero RUGE no se tiene que quedar solo a nivel estatal. RUGE tiene que seguir creciendo en cada una de nuestras comunidades autónomas. Compañeros y compañeras, tenemos que ser capaces de darles autonomía, de dejarles que trabajen, porque los jóvenes no son el futuro de nuestro sindicato. Los jóvenes son el presente de nuestro sindicato y, por lo tanto, tenemos que dejarles participar con independencia y con autonomía. Para el próximo congreso, en el congreso anterior estuvimos alrededor de unos 600 delegados. El 10% serían unos 60 delegados y delegadas menores de 35 años. Sabéis que nosotros solo podemos modificar nuestros estatutos en un congreso. Por lo tanto, si queremos esta pretensión, lo tendremos que hacer el año que viene. Pero sí que os pido y os animo a que introduzcáis jóvenes menores de 35 años en los delegados y delegadas que asistan a nuestro próximo congreso, a nuestro 43 congreso. Porque, como decía, ellos no son el futuro, ellos son el presente y, por lo tanto, tenemos que darles voz, tenemos que darles participación. Pero, sobre todo, también tienen derecho a decidir cómo quieren que sea el sindicato de hoy y el sindicato de mañana. Otra de las preguntas que Pepe ha contestado en su intervención era que qué vamos a hacer, si vamos a negociar un próximo estatuto o si no derogan la reforma laboral. Yo os quiero preguntar a todos y a todas que estáis aquí, ¿cómo son las condiciones laborales en vuestras empresas? ¿Cómo sabéis que son las condiciones laborales en la mayoría de las empresas de nuestro país? La semana pasada yo estaba en Murcia y dije una afirmación que causó un gran revuelo, pero que creo que es así, y lo hemos hablado. En muchas de las empresas de nuestro país no se cumple la ley y no pasa nada. Pepe lo decía, el registro horario es una ley que hay que cumplir. Los planes de igualdad son leyes que hay que cumplir. Y, por lo tanto, la reforma laboral es una espada de Damocles encima de nuestra cabeza, porque rompió el equilibrio que existía para poder negociar en igualdad de condiciones. Y no podemos negociar en igualdad de condiciones. Y, por lo tanto, Pepe lo ha dicho, o se deroga la reforma laboral o no nos sentaremos a negociar ningún estatuto. Porque los empresarios, ¿qué os creéis que nos van a decir? ¿Que ahora nos van a dar todo? Con el Partido Popular faltó unos meses de gobierno y reforma laboral. ¿Qué ha pasado ahora? No tenemos esa derogación. Tenemos que exigir al próximo gobierno que derogue la reforma laboral. Cuando eso suceda, nos sentaremos. Nos sentaremos a hablar de un estatuto del siglo XXI, del siglo XXII, del siglo que quieran. Un estatuto adaptado a las condiciones laborales actuales, pero sobre todo un estatuto para evitar y eliminar la precariedad laboral que existe en nuestro país. Y Pepe también lo ha dicho, tema de pensiones. Hay que derogar la reforma de pensiones del Partido Popular del 2013. Porque, compañeros y compañeras, o hay un real decreto, o a ver qué ocurre, o el año que viene nuestros pensionistas y jubilados solo se les revalorizará la pensión un 0,25%. Por lo tanto, queremos que nuestros pensionistas, que nuestros jubilados y jubiladas tengan una segunda juventud, donde puedan disfrutar de su vida, donde puedan realizarse y seguir realizándose como personas. Y para eso no pueden perder poder adquisitivo. Por lo tanto, hay que derogar esa reforma, hay que derogar se me ha ido cómo se llama, coeficiente de revalorización, y hay que derogar, importantísimo, porque si no, nuestros mayores seguirán perdiendo poder adquisitivo. Creo que no me he dejado ninguna pregunta de responder, pero bueno, en definitiva, compañeros y compañeras, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir peleando, cada uno en nuestro ámbito, sea en la empresa, sea en nuestros centros de trabajo, la administración pública. Tenemos muchas cosas que hacer. Es importante que presionemos al próximo gobierno, que todos esperemos que sea progresista. Y Pepe lo decía, nadie se puede quedar en casa. Todos y todas tenemos que ir a votar porque queremos exigir
pero será, esperemos, mucho más sencillo exigir a un gobierno progresista que a un gobierno de la derecha. Por eso, ánimo, compañeros y compañeras, a seguir peleando, a seguir luchando, pero sobre todo, ¡viva la Unión General de Trabajadores! Gracias. Vale.